Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos. Nuevamente nos encontramos en un capítulo más de Nave Nodriza. Sean todos bienvenidos aquí a la nave en este capítulo que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Nos acompaña nuestro querido amigo Nolosí. ¿Cómo estás, Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Aquí retomando las transmisiones de la Nave Nodriza, un nuevo capítulo más junto a todos ustedes, aquí compartiendo micrófonos con nuestro amigo Yarriot. Así que muy contento, Yarriot, de las últimas novedades que hemos estado subiendo ahí en nuestras redes sociales, en nuestros capítulos, tanto en Spotify como en YouTube, en las diversas plataformas, toda la interacción que tenemos prácticamente diario con la gente en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos nuestro canal de TikTok, estamos en Facebook, X, lo que era antes Instagram, Twitter. Ya estamos en todas las plataformas, siempre muy dispuestos a escuchar sus opiniones y seguir transmitiendo la mejor información respecto al fenómeno OVNI que tanto nos gusta, Yarriot. Así que preparados aquí en los controles de la nave para hablar de un nuevo capítulo y hablar de un nuevo tema apasionante, un caso ufológico que seguro les sorprenderá a todos, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, también muy agradecidos por las escuchas que hemos tenido y los comentarios que han llegado y hemos recibido a través de nuestras redes y también a través de Spotify por el capítulo anterior que hablamos sobre este candente caso que todavía no está cerrado, estos relatos, ¿cierto?, de David Grusch, que estas conversaciones que estuvo a través de el Pentágono. Así que vamos a estar atentos también a eso en el caso de producirse un nuevo hecho o hito noticioso. Para todos nuestros amigos, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, como bien mencionaba Nolosí, a través de YouTube. Recuerden que todavía estamos haciendo campaña para llegar a hacer los 1000 suscriptores, así que están todos ustedes invitados. Se vienen hartas sorpresas, pero también tenemos un capítulo muy interesante, mi querido Nolosí. Vamos a comenzar hablando sobre el caso de Linda Napolitano. Vamos a escuchar ahora el relato acerca de este caso de abducción. El 30 de noviembre de 1989, el investigador Bob Hopkins, experto en el tema de las abducciones alienígenas, recibió la llamada de Linda Napolitano. La mujer, un poco desesperada, le comentó que los extraterrestres le habían raptado en la madrugada de este mismo día. Recordaba vagamente que eran las 3:15, cuando sintió como seres extraños la despertaban en su departamento, en el piso 12 de un edificio en Manhattan. Le dijo que la habían sacado por la ventana de su cuarto y que necesitaba su ayuda porque no recordaba mucho. Tras citarla para una sesión de hipnosis, Linda pudo dar más detalles acerca de su abducción. Relató que al despertar vio varios seres grises de pie al lado de su cama. Contra su voluntad, la sacaron por la ventana y por medio de un rayo luminoso la llevaron dentro de un ovni que esperaba afuera, flotando. Dentro de la nave fue examinada físicamente. Para Hopkins era un caso más de abducción, un caso común, y nada de lo que había escuchado lo sorprendió, por lo que pasó a ser uno más de los tantos que se reportan anualmente en todo el mundo. 15 meses más tarde, en febrero de 1991, el caso tomó un giro inesperado, tras recibir una carta en la que dos agentes de la policía, identificados como Richard y Dan, relataban cómo habían sido testigos de un secuestro alienígena. En la carta contaron que el 30 de noviembre de 1989 se dirigían al aeropuerto de Nueva York junto con una figura política famosa, cuando misteriosamente el coche en el que se encontraban se detuvo en el puente de Brooklyn. Los dos guardaespaldas y el político fueron testigos de cómo una mujer era levitada por la ventana de su dormitorio y llevada a un ovni que flotaba sobre el edificio. Fueron muchas las personas que observaron dicho acontecimiento, de acuerdo a lo que les comentaban Richard y Dan en su carta. Hopkins se dio cuenta que todo lo que relataban coincidía con el caso de Linda Napolitano, siendo el primero en tener una corroboración independiente de la víctima. Los testigos, además, eran policías y no personas normales que podrían estar mintiendo, mencionando que podían identificar el edificio y la ventana por donde habría salido Linda, cosa que sería muy difícil para una persona normal. Los policías dijeron que no se pudieron conocer antes porque eran los guardaespaldas personales de una figura política importante,
y no podían sacar la imagen de aquella noche de sus cabezas. Más adelante, Hopkins se enteraría que aquellos policías resultaron ser en realidad agentes de la CIA y que la figura política era el peruano Javier Pérez de Cuellar, secretario general de las Naciones Unidas y uno de los hombres más importantes de esos tiempos. Ese mismo año llegó otra carta de una mujer llamada Janet Kimbler, quien afirmaba haber pasado por el puente de Brooklyn a las 3 de la madrugada y que de alguna manera las luces de los coches en el puente empezaron a fallar, incluso las mismas farolas del puente. Bajó de su coche para ver qué era lo que estaba pasando y junto a ella muchas personas observaron un ovni en el cielo y la figura de una mujer que, elevada, se perdía en el interior del objeto volador no identificado. Esto coincidía con la carta de los agentes. El caso se pone aún más interesante cuando un objeto metálico fue descubierto dentro de la cavidad nasal de Linda, que sugirió la idea de un implante extraterrestre. 2 semanas más tarde, sufriría una hemorragia nasal durante la noche, y una radiografía revelaría que el objeto metálico ya no se encontraba allí. De alguna manera, habría sido extirpado. Hopkins no tenía duda alguna que los alienígenas habrían retirado el objeto para que esta tecnología extraterrestre no cayera en manos humanas. Para el año 1993 había una decena de testigos que afirmaban haber observado la abducción de Linda Napolitano, tanto así que el caso llamó el interés internacional y fue publicado en distintos periódicos. Bueno, mi querido Nolosí, así finaliza esta parte del relato, obviamente. Un relato bastante interesante, tópicos bastante fantasiosos, pero no por ello espectaculares, en donde ocurre esta abducción de este personaje, de esta protagonista llamada Linda Napolitano. Yo no sé qué te pareció a ti el relato, mi querido Nolosí. Claro, es bastante interesante desde el punto de vista que cumple todas las funciones, digamos, todos los pasos o requisitos que tiene una abducción típica norteamericana. Estamos hablando de los años 90 también, donde sigue unos pasos bien marcados este tipo de situaciones, donde la abducción comienza en un momento donde la persona está en su casa. Esto pareciera ser una suerte de visita de dormitorio. Estas situaciones donde el testigo se ve enfrentado directamente a entidades que rodean su cama o aparecen directamente en las habitaciones o incluso en las salas de los departamentos y aparentemente llevarían en contra de su voluntad a la persona hasta lo que serían sus naves directamente, estamos hablando, ¿no? Recordar que Bob Hopkins, Yarriot, es un personaje bastante importante o reconocido en la ufología, sobre todo norteamericana. Es un personaje que es también protagonista de esta historia, porque es justamente el que tiene en primer momento acceso al caso de Linda. Y bueno, Bob Hopkins, recordemos que es uno de los, es el autor de hecho de Intruders, este libro que luego es una película que yo la he mencionado bastante en otras oportunidades, que hace referencia justamente al caso de las abducciones y al estudio justamente de estos personajes. Esa película es bastante interesante. El libro también, incluso también hace la referencia a John Mack, que también es un personaje bastante importante y connotado dentro del estudio de los testigos que han sido o dicen haber sido abducidos por este tipo de entidades. Entonces, claro, reconocer la importancia de Bob Hopkins en este caso. Bueno, el caso en como tal, cuando se está desarrollando, como tú lo vas planteando, Yarriot, en este relato, claro, va tomando tintes bien interesantes, sobre todo cuando se van encontrando con el pasar del tiempo con testigos que habrían sido los que estaban en esa zona y que habrían dado fe de que habrían visto este tipo de anomalías en esa zona y que podrían entonces corroborar la historia de Linda Napolitano. O sea, se vuelve, no sé, bueno, sí, roza un poco en lo fantasioso desde el punto de vista de que empiezan a aparecer muchos personajes y muchas intrigas también. Parece una suerte como de novela. Exacto. Cuando aparecen estos investigadores también que dicen tener información y que no la podían dar a conocer porque estaban llevando a un político muy importante. O sea, ahí yo creo que la trama se vuelve un poquito más compleja en cuanto al estudio ufológico, porque se empieza a llenar también como de estas historias que a veces como que están circundantes de la misma historia ufológica, que ya de por sí es bastante compleja. Hay que mencionar que efectivamente, o sea, el caso como tal se sostiene dentro de los paradigmas de cómo se presenta el tema de la abducción como tal. Lo que sí me llama la atención, Yarriot, poderosamente, es los acontecimientos que vienen posterior y también incluso yo también pondría en ese ítem el tema de este objeto que se le encuentra en las fosas nasales a
a Linda Napolitano. O sea, esa área, digamos, de los abducidos también es bastante polémica. Yo he visto algunos estudios que hablan de que no necesariamente estos implantes tendrían un componente exógeno, por decirlo de alguna forma, lo cual a veces por muchos investigadores ha sido tomado como prueba irrefutable que los abducidos han sido llevados hasta otros planetas. Exacto. Obviamente hay que mencionarle a todos los amigos que nos están escuchando en este momento, Yarriot, que este tipo de testigos y de historias o de relatos están muy de la mano de la teoría extraterrestre, la teoría etista, como bien menciona ahí nuestro buen amigo Sergio Sánchez, que permeó mucho en Estados Unidos, no así en otros países de Europa, por ejemplo, en donde el estudio fue enfocado más al testigo, digamos, pero Exacto. desde el componente psicosocial o parufológico directamente, más que al origen del fenómeno. En estos casos, Jarriot, siempre es bien importante tener en conocimiento cuánto conocimiento, perdón la redundancia, pero cuánto conocimiento, o podríamos decir incluso ruido, tenga el testigo, o sea, cuánta información ya tenga poseída en el aspecto de lo ufológico para poder llenar de contenido este tipo de relatos. De hecho, me suena bastante también curioso que empezaron a salir más y más testigos de la abducción de Linda Napolitano al pasar del tiempo, y eso podría ser o responder justamente también a una situación más bien de índole social, donde las personas se Exacto. van adhiriendo al relato mientras más personas lo van comentando. No sé si en ese punto tú tengas una opinión parecida a la que yo te estoy comentando. Totalmente de acuerdo desde el punto de vista que efectivamente, o sea, estamos hablando, este hecho ocurre en el 89 y relatos empiezan a llegar hasta el 93, un poquito más, en donde obviamente tiene un cariz interesante, se va contaminando mucho también por estos testigos que a lo mejor no necesariamente van a estar en el mismo lugar. Rescato mucho lo que tú comentas, Nolosí, con respecto a esta temática o esta suerte como de construcción literaria prácticamente de lo que es el relato ufológico de este caso puntualmente, ¿ya? Yo no sé si este referente Bob Hopkins necesitaría, digamos, este tipo de publicidad, porque estamos hablando igual de un caso que de alguna manera tiene ribetes que son interesantes, llaman la atención, pero también no por el caso en sí, sino que por lo fantasioso. Las abducciones por lo general y este tipo de relatos son relatos como bien intimistas, por decirlo de alguna forma, en donde le ocurre a la persona, está en la casa. De hecho, yo creo que si hacemos una encuesta, muchas personas tienen, ya sea por temas de parálisis de sueño, experiencias que van a ser bastante similares. Acá se agrega esta visión o estos testigos extras en donde ven, digamos, todo esto espectacular, toda esta performance que se realiza, en donde aparece esta Linda, está siendo abducida y está volando por los cielos y es llevada, aparece en toda esta trama, ¿cierto? Como cual novela policial o ¿cómo se llama esto? Internacional o de espionaje. Figuras como por ejemplo este alto comisionado de la ONU, que es de alguna forma, por el rol ya lo hace un testigo bastante único. Y también, obviamente sí, o sea, podemos decirlo, pueden decir muchas cosas, pero él tampoco va a relatar o va a decir, ¿sabes qué? Esto es cierto, esto es verdad, esto ocurrió, yo estuve ahí. Y si ocurriera me sorprendería, pero sería también una función bastante rimbombante. Hasta donde yo sé, digamos, este alto funcionario nunca ha sido, nunca ha comentado, nunca ha mencionado, digamos, ya derechamente con respecto a este tema, a esta supuesta abducción. Por otra parte, lo que decíamos, digamos, antes de comenzar el capítulo, ¿por qué dos agentes de la CIA tendrían que ser los guardaespaldas de esta persona? ¿Cierto? O sea, yo creo Claro. que hay contingentes de seguridad que van a ser a lo mejor bastante particulares o bastante, digamos, más, por así decirlo, para el caso, guardias o mejor dicho, personas, digamos, de que no sean necesariamente agentes de la CIA. Eso le da, es como ponerle un poquito más sal, digamos, al filete para ser presentado, ¿cierto? También está este tema, Bob Hopkins, efectivamente, o sea, esta película que tú mencionabas es una película que de verdad mete ya a la palestra el tema de los abducidos y de alguna forma también los llama al tema extraterrestre ya al 100%, full, en el sentido de que son personas que padecen este tema,
¿cierto? Durante la película, si mal no recuerdo, se habla mucho sobre este tema como un padecimiento, como un sufrimiento que tienen los abducidos. Claro. Y bueno, y como referente a dar materialidad a la abducción, ¿cierto? Aparecen estas suertes como de implantes que por motivo raro siempre son trozos de metales, pedazos de metales, ¿cierto? Que por lo general son descubiertos y después cuando quieren ser sacados ya no están. Entonces igual es bastante particular, aunque también se han rescatado materiales, pero materiales que son bastante terrestres, por así decirlo, y que no se descarta tampoco de que hayan sido, no sé, por heridas, por suciedad, vaya a saber uno, digamos, de personas que hayan estado trabajando, digamos, con metales u otro tipo de minerales. Llama la atención, es un caso interesante, pero desde el punto de vista del relato, desde el punto de vista como más cinematográfico, si se quiere, pero sí, tiene como harta arista que lo hace bastante poco creíble, y eso yo creo que llama la atención, Claro. más que digamos el caso per se. Sí, de todas maneras, sobre todo como bien mencionamos, cómo sigue todos los pasos como estructurados prácticamente. Siempre estos tipos de abducciones muy a la norteamericana, muy a la extraterrestre, digamos, siempre tienen como también un tipo de sufrimiento respecto a cuando el testigo es llevado hasta las naves o hasta muchas veces estas especies de quirófanos en donde son sometidos a estudios. Siempre, si te fijas, siempre llevan este tipo de paso muy digamos, como muy estructurado. De alguna forma, creo que la hipótesis psicosocial, o sobre todo creo que la psicosocial es bastante interesante en este punto, el conocimiento previo del testigo, qué tan esté expuesto al tema, o que vamos a investigar de pronto, que a veces nos vamos a encontrar, perdón, de pronto que el testigo estuvo viendo alguna serie de televisión, estuvo viendo alguna película relacionada con el tema, conversó con alguien que le gustaba el Exacto, tema, y exacto. eso me lleva incluso a pensar al tema ufológico y al tema onírico ufológico, que la otra vez por ahí leí un post y que nos mencionaba ahí un amigo que tenemos ahí en nuestras redes sociales, decía, preguntaba así abiertamente, él decía, ¿qué significará soñar con ovni? Yo, de hecho, en algún momento he soñado con ovni, no he tenido nunca un suceso que se parezca a una abducción, ni siquiera en sueño. Pero claro, yo creo que lo que sucede básicamente en ese tipo de situaciones es que uno está llevando temas del día a día, temas no resueltos, o temas que uno los está proyectando, que está en el día a día consumiendo este tipo de temática, y claro, a la hora del sueño uno trata de buscarle alguna resolución, por decirlo de alguna forma. Entonces podríamos estar ante un caso, no necesariamente digo que el de Ninda Napolitano lo sea, pero creo que es uno de los tipos de los casos en donde la mente juega un papel fundamental, y de manera onírica, muchas veces pareciendo que es un sueño muy vívido, nos enfrenta o nos enfrentamos a este tipo de situaciones que uno no sabe discernir si está viviendo la realidad o no. Ojo, o sea, lo estamos, al menos mi punto de vista, Yarriot, lo explicito de esa manera, básicamente por los detalles en los que tú nos comentabas del relato, en donde cuando se empieza a confabular esta suerte de relato ufológico conspiranoico también, de Exacto. alguna manera, o novelesco, ahí Novelesco, empezamos a tener ciertos totalmente. baches. Yo creo Totalmente de que John acuerdo. Mack y Bob Hopkins fueron dos personajes que finalmente ayudaron a mucha gente. O sea, finalmente estamos hablando de que John Mack y el mismo Hopkins tienen un material, o tuvieron acceso, ya los dos fallecidos lamentablemente, pero a cientos y cientos de relatos de personas. Y yo creo que en ese sentido sí pudieron configurar una especie de lista, y de dar unos ciertos pasos a seguir y a tratar con temas de hipnosis, por ejemplo, y un tratamiento que pudiera darle, yo creo que también un poco de paz y calma a la persona. Creo que en ese sentido valoro mucho yo ese tipo de trabajo, y lo que hicieron en vida ellos y tanto otros que a lo mejor están trabajando hoy con gente que ha tenido este tipo de experiencias, que parece muy aventurera y muy emocionante, pero tampoco creo que deban ser muy deseadas por muchos, Jerry. De todas maneras, totalmente de acuerdo. De hecho, hay hartos testigos y hartas personas que también... Y siempre nosotros también hemos comentado sobre el suceso, ¿cierto? O mejor dicho, este tipo de casos que más que testigo, o más que en algunos casos, obviamente, son padecedores. O sea, son personas que padecen, digamos, este tipo de experiencia y que pueden estar, digamos, ligadas a muchos otros tipos de fenómenos también, ¿por qué no?
¿cierto? Vamos a seguir entonces, mi querido Nolosí, con el relato, así que lo dejo yo con tus palabras ahí para que nos sigas comentando cómo sigue esta historia. Exactamente, Yarriot. Para continuar con el relato, hay que mencionar que Javier Pérez de Cuéllar nunca dio un comunicado oficial, pero el caso es excepcionalmente raro, ya que es muy difícil contar con un caso tan documentado. Pero verificó y le aseguró a Hopkins que sí había presenciado aquel acontecimiento, pero por razones obvias no podía revelarlo. Hay que contar, Yarriot, o mencionar nuevamente que la historia, este relato de Linda Napolitano, justamente está basada en lo que fue el libro que mencionábamos anteriormente, el libro de Intruders de Job Hopkins, este libro donde narra justamente esta supuesta abducción extraterrestre y que también incluso cuenta con una pequeña participación, digamos, en un personaje que hace las veces de John Mack. Sin embargo, Yarriot, el caso de Linda Napolitano ha sido objeto de escepticismo y críticas. Algunos argumentan que su historia es difícil de verificar y carece de pruebas tangibles. Además, las afirmaciones de testigos presenciales aún no han sido corroboradas. Uno de los aspectos que ha generado escepticismo es la falta de pruebas físicas que respalden su historia. Aunque Napolitano afirmó haber sido sometida a exámenes médicos y experimentos a bordo de la nave espacial, no se han encontrado evidencias médicas o físicas que respalden sus afirmaciones. Además de falta de testigos independientes y verificables, también ha sido motivo de controversia, aunque Napolitano afirma que varias personas vieron su supuesta levitación desde edificios cercanos. No ha habido testimonios corroborativos de estos testigos. También han habido críticas de las técnicas utilizadas sobre las sesiones de hipnosis regresiva que fueron utilizadas para recuperar los recuerdos del incidente. Algunos argumentan que la hipnosis puede generar falsos recuerdos y sugestiones en lugar de recuperar eventos reales. La comunidad científica y los escépticos han analizado y cuestionado el caso de Linda Napolitano en busca de explicaciones alternativas. Se han propuesto explicaciones psicológicas como la posibilidad de que Napolitano haya experimentado sueños vívidos o alucinaciones, así como la influencia de las historias y creencias populares sobre abducciones extraterrestres. A pesar de las críticas y la falta de pruebas concluyentes, el caso de Linda Napolitano ha sido influyente en el campo de la ufología y ha generado debates sobre la credibilidad de los testimonios de abducción ovni. Ha sido citado en numerosos libros y documentales sobre encuentros cercanos y abducciones, y ha dejado una marca duradera en la cultura popular relacionada con los fenómenos extraterrestres. Esto para dar, digamos, un redondeo a esta historia, a este relato, Yarriot, justamente un poco tomándonos de la última parte de nuestro relato, donde justamente las críticas han ido de la mano al tener muchas fallas o faltas más bien de testigos un poco más creíbles. El mismo hecho de la levitación, justamente, donde Linda Napolitano sale de su departamento y que los testigos no sean tan confiables o no haya la suficiente información que atestigue tal suceso fenomenal prácticamente y sumamente extraño y particular, obviamente hacen que el relato, como nosotros mencionábamos en el anterior bloque, haga que este relato sea considerado poco creíble desde estos puntos de vista. Justamente, Yarriot, lo que se habla respecto a todo el estudio que se dio de este caso, tal vez como relato puro es bastante impresionante, pero al faltar los datos duros, los datos que corroboren la historia, queda en la cultura popular ufológica al menos, tal vez ufológica más estadounidense que otra cosa, de manifiesto que es un relato que cobró cierta notoriedad, pero que, insistimos, falta mucha información que le dé de sustento. De hecho, esto mismo que mencionábamos nosotros, de que pueda producir Linda Napolitano, o pudo haber producido Linda Napolitano ciertos falsos recuerdos respecto a las hipnosis, o que haya tenido sueños vívidos, es también una alta posibilidad que otros investigadores y algunos escépticos los habían mencionado, y nosotros también lo estábamos barajando como algunas de las posibilidades que pudieran explicar este caso. Sin menoscabo de eso, Yarriot, es un relato bien interesante, bien importante, quedó en la cultura popular, por supuesto, estadounidense. El libro Intruders, para no ir más lejos, fue un bestseller, logró gran notoriedad en Estados Unidos. La película, por supuesto, fue una continuación también del éxito de la misma obra de Bob Hopkins, y nos adentra también un tema bien polémico e interesante que no solamente se ha producido en este caso, sino en casos que están mucho más cerca de nosotros, en el caso latinoamericanos, donde el uso de las técnicas de hipnosis y de regresión resultan ser un poco contraproducentes a la larga, porque si no se hacen con el debido cuidado, pueden inducir al testigo a crear falsas memorias, falsos recuerdos,
y crear toda una historia incluso paralela, anexa o incluso más llamativa o más grande del relato original. Tenemos nosotros el caso de Claudio Pastena a la mano de Yarriot, en donde, claro, el proceso de hipnosis que fue llevado en su momento por el programa de TVN y a los que más adelante incluso él tuvo acceso, están muchas veces viciados desde el punto de vista del manejo de la información. Hay otros casos también que en Latinoamérica hablan de esto. Entonces, realmente volvemos siempre al mismo punto, Yarriot, de decir, bueno, el fenómeno ovni no es una ciencia dura, no se puede estudiar como una ciencia, no resiste, digamos, el proceso de análisis tradicional en donde se puedan repetir los patrones para poder llegar a un resultado. Por ende, no se puede considerar una ciencia, una paraciencia de alguna forma, sí, pero todos estos esfuerzos, digamos, con otro tipo de profesionales son bastante complicados porque tienden también a tergiversar un poco el relato del protagonista y muchas veces cambia de un momento a otro tanto el relato. O sea, no solo el relato como lo que pasó con Armando Valdés, que directamente él cambió su relato llevado por una cosa cultural en el ámbito en el que él se movía. Por cierto, ahí mencionar entre paréntesis que viene el nuevo libro de Armando Valdés. Bueno, más bien nuevo viene el libro de Armando Valdés, porque lo que teníamos con Armando Valdés, el Cabo Valdés, este militar chileno que también habría sido abducido, eran relatos o obras que tenían que ver con otros autores que habían recabado su información por Editorial Digital. Me estuve enterando esta semana, ya que Armando Valdés va a sacar su propio libro con su propia versión y muchos anticipan que va a negar todo, que es lo último que se supo, de hecho, de manera abierta respecto a su encuentro ufológico llevado un poco por la cuestión religiosa. Cierro ese paréntesis, Jarriot. Exacto. Pero bueno, lo trato de encadenar un poco con esta historia de Linda Napolitano, que sigue siendo, a pesar de que es un ícono tal vez de las historias de abducciones, tiene muchos espacios y huecos que llenar que hacen que uno dude bastante de la veracidad de tan singular relato. Exactamente. Bueno, mi querido Norosí, bueno, me uno a tus palabras y vamos a cerrar este capítulo. Más que nada también agradecerle a todas las personas que pusieron atención, digamos, a este nuevo episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden escribirnos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes, ya sea a través de X, ¿cierto? Hoy día X, antes Twitter, Instagram o bueno, a través también del mismo YouTube. Así que están todos invitados, coméntenos también en Spotify, suscríbanse a nuestra cuenta de Spotify, ¿cierto? A nuestro programa. Y nada, estaremos ahí para todos ustedes en una nueva edición de este programa. Por mi parte, yo me despido. Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Exactamente, Jarrett, esperando que haya sido del agrado este nuevo capítulo, nueva entrega de Nave Nodriza. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. La nave emprende, como siempre decimos, un nuevo vuelo y estará llegando hasta todos ustedes con nuevas historias y relatos apasionantes sobre este fenómeno que tanto nos gusta, el fenómeno OVNI. Así que, como siempre les decimos, que en Nave Nodriza nos afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.